conjuntos y cosas muy elementales. No tengo mucho tiempo, en 10 minutos no puedo avanzar mucho, ¿sí? Espero también que ustedes hayan visto algo de conjuntos. No necesito cosas muy complicadas. ¿Vieron conjuntos? Ok, bueno. Entonces, si vieron conjuntos, estas cosas les van a parecer simplemente repaso de lo que ustedes ya conocieron. Primero voy a definir un conjunto como una colección de objetos llamados elementos, ¿sí? Un conjunto se denota de esta forma. S, todo está en inglés o alemán. Entonces, S significa set por conjunto. Y me dice que el conjunto S está formado por los elementos X, donde X satisface una propiedad que voy a llamar P, ¿sí? ¿Ok? Y está formado por los objetos X que satisfacen la propiedad P, ¿sí? Nuevamente, mi notación me dice que si escribo X es elemento de S, significa que X es elemento de S y que satisface la propiedad P. Si pongo X no es elemento de S, significa pues que no pertenece al conjunto y que por lo tanto no satisface la propiedad P, ¿sí? ¿Qué operaciones recuerdan que se pueden hacer en conjuntos? La primera es la unión de conjuntos, ¿sí? La unión de conjuntos, de dos conjuntos S1 y S2, denotado de esta forma, se define como el conjunto de todos los elementos X que pertenecen a S1 o que pertenecen a S2. Y aquí está escrito de manera formal. S1 unión S2 es igual al conjunto de los elementos X tales que satisfacen esta propiedad. ¿Y cuál es la propiedad? La propiedad es pertenecer a S1 o bien esta propiedad. ¿Cuál es esta propiedad? Pertenecer a S2. ¿Está claro? ¿Sí? Aquí yo no he visto nada. Si ustedes recuerdan, si hago esto en diagramas de Venn-Euler, lo que ocurriría sería lo siguiente. Si este es S1 y este es S2, entonces S1 unión S2 lo representaría como el conjunto que incluye todos esos elementos. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno. ¿Qué otra operación tengo? La otra operación que tengo es intersección, ¿sí? ¿Cómo se define la intersección de dos conjuntos S1 y S2? Que se denota con este signo invertido, ¿sí? Creo que se llama, en inglés le llama cup, se llama cap. Aquí no sé si en español tenga nombres específicos, ¿sí? Estos símbolos. Se le llama símbolo unión intersección, ¿sí? En inglés esto se llama cup por taza y esto se llama cap por gorro, ¿sí? Y si se fijan, más o menos se parece a eso, ¿sí? Ok, entonces la intersección de dos conjuntos S1 y S2, denotada de esta forma, se define como el conjunto de todos los elementos que pertenecen a S1 y que también pertenecen a S2. Es decir, S1 intersección S2 se define como el conjunto de elementos que satisfacen dos propiedades, que X pertenece a S1 y que X pertenece a S2. ¿Ok? Nuevamente, si usara un diagrama de Venn-Euler, nuevamente, si este es S1 y este es S2, mi intersección sería nada más esto. Este sería S1 intersección S2. ¿Ok? ¿Está claro? Si ustedes recuerdan, tengo el conjunto vacío. El conjunto vacío usualmente se representa por esto, ¿sí? ¿Ok? Y es el conjunto que no contiene elemento alguno, ¿ok? Y después tengo otro concepto importante, que es el de subconjunto. ¿Recuerdan haber visto también subconjuntos? ¿Sí? ¿Ya no? Bueno, ok. Se dice, por ejemplo, que S1 es un subconjunto de S2, denotado por esta expresión. Aquí desafortunadamente está la mitad de algún genio de la Universidad de Guanajuato, se le ocurrió poner estos pintarones en los cuales esto queda exactamente la mitad. En fin, entonces S1 es un subconjunto de S2. La condición es que si X es elemento de S1, implica que X es elemento de S2, ¿sí? Básicamente significa que S1 está contenido en S2, ¿sí? ¿Está claro? Usando nuevamente diagramas de Venn-Euler, lo que representaría es S2
y S1 estaría aquí. ¿Ok? Entonces diría que S1 es un subconjunto de S2. ¿Ok? ¿Sí? Y otra forma de decirlo, otra forma de ponerlo es esta, que si hago la unión de S1 y con S2, mi resultado es S2. Si se dan cuenta, si hago la unión de estos dos conjuntos, ¿cuál va a ser mi resultado? S2. ¿Está claro? ¿Sí? Y ahora, dos conjuntos van a ser iguales, vamos a decir si tienen los mismos elementos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué significa que tengan los mismos elementos? Pues significa si tienen los mismos elementos, significa dos cosas: que el conjunto S1 está contenido en S2 y que el conjunto S2 está contenido en S1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí significaría que S1 está contenido en S2. Pero ¿qué pasa si los roles se reversan? Es decir, S2 está contenido en S1. Aquí significaría que S2 es un subconjunto de S1. Pero ¿qué pasa si en un momento dado tengo dos conjuntos que satisfacen estas dos condiciones? Pues la única posibilidad es que los dos conjuntos sean iguales. ¿Está claro? Este es algo que se llama doble contención. Y es una forma muy sencilla de probar cuando dos conjuntos son iguales. O sea, se llama doble contención porque S1 está contenido en S2 y S2 está contenido en S1. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa puedo decir? Usualmente, cuando pongo S1, S2, digo que es un subconjunto, pero que esto significa que pueden ser iguales. ¿Sí? Significa que puede ocurrir algo como lo que pondría aquí. Imagínense que esto es S1 es igual a S2. Entonces S1 sería un subconjunto de S2 y S2 sería un subconjunto de S1. ¿Ok? Entonces, una cosa importante es que todo subconjunto S2 tiene dos subconjuntos impropios. Esos subconjuntos impropios es el conjunto vacío, porque dense cuenta que el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto, y el mismo conjunto. ¿Sí? Todos los demás subconjuntos se llaman subconjuntos propios. Es decir, por ejemplo, S2 sería un subconjunto propio de S1. S1 sería un subconjunto propio de S2. Y aquí S1 sería un subconjunto impropio de S2 y al mismo tiempo S2 sería un subconjunto impropio de S1. ¿Ok? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, hay otra cosa más. Dos conjuntos S1 y S2 se llaman disjuntos o excluyentes. Si a la hora que hago su intersección, esto me da el conjunto vacío. Usando diagramas de Venn-Euler, lo que tendría sería algo así como este. Este es S1, esto es S2, están separados. Entonces S1 intersección S2 sería el conjunto vacío. ¿Ok? Bueno, entonces déjenme dejarla así. Les pido por favor que lean este punto.